¿Sabías que elegir el método anticonceptivo adecuado puede cambiar por completo tu seguridad, tu salud y hasta tu tranquilidad diaria? Hoy vamos a hablar de farmacología anticonceptiva. Vamos a comentar un poco de cuáles son las características farmacológicas de cada uno de estos fármacos. Entonces, comencemos. Sabemos que los anticonceptivos son hormonas las cuales pueden actuar en prevenir la fecundación, inhibir la ovulación, modificar el endometrio o espesar el moco cervical para evitar un embarazo. Los principales, pues hay diferentes grupos de fármacos y sabemos que la mayoría de los fármacos anticonceptivos pues son para las mujeres. Para los hombres, pues como tal, no hay un uso adecuado o actual sobre hormonas que inhiban la espermatogénesis. En ellos se aplica más la farmacología de, bueno, en este caso, los métodos de prevención de barrera. Y por eso, pues, todos los que veremos hoy son para las mujeres. Esto se puede clasificar en diferentes tipos. Tenemos los anticonceptivos hormonales de tipo combinado, los cuales contienen estrógeno como etinil, estradiol o estradiol, más progestina, que puede ser levonorgestrel, desogestrel, drospirenona, por ejemplo. ¿Estos que van a hacer? Pues inhiben la ovulación, perdón, y suprimen la FSH y LH. Estas espesan el moco cervical, impiden el paso del espermatozoides, también modifican el endometrio, lo cual dificulta la implantación y hace una peristalsis tubárica alterada. Y esto por hay menos transporte del óvulo. Las vías de presentación pueden venir vía oral, parche o anillo vaginal. Las ventajas que tenemos con estos fármacos es que son para ciclos regulares, disminuye la dismenorrea, reducción del riesgo de cáncer de ovario y endometrio, y algo que es que mejoría del acné, por ejemplo, que es uno de los beneficios que tenemos con estos fármacos, que son pues justamente los estrógenos combinados con progestágenos. Algo de los efectos adversos más comunes es que produce náusea, mastodinia, manchado intermenstrual, edema o cambios de humor. Y tenemos los que vienen con solos o unitarios, los cuales pues son ideales para pacientes donde los estrógenos están contraindicados. Las opciones tenemos mini píldora de sogestrel o levonorgestrel, los inyectables trimestrales como la medroxiprogesterona, el implante subdérmico como etonogestrel. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Pues hace engrosamiento del moco cervical, anovulación parcial o completa. Luego también hace una atrofia endometrial. Las ventajas es que son seguros en la lactancia, útiles en mujeres con riesgo cardiovascular, son de larga duración. Algunos, como el implante, por ejemplo, nos puede durar de 3 a 5 años. Los efectos adversos son sangrar irregular, amenorrea, por ejemplo, prolongado, sobre todo cuando usamos o se aplican las inyecciones. Retorno tardío también puede aparecer a la fertilidad, por eso debe de haber un periodo de descanso, más o menos de 12 meses después de la aplicación, y esto pues entra dentro de la educación de los pacientes. Y tenemos dispositivos postcoitales que también podrían aplicar en los pacientes, que normalmente es la pastilla o los anticonceptivos de emergencia, que estos pueden venir en diferentes fármacos, aunque los más comunes es el levonorgestrel de 1,5 miligramos, que son ideales dentro de las 72 horas, lo cual retrasa o inhibe la ovulación, y esto es lo que facilita a la paciente. Recordar un poco que los tratamientos postcoitales no son abortivos, nada más allí hace una inhibición de la fecundación y por eso pues no se debe de estar consumiendo constantemente. Y hay muchos otros fármacos que podríamos revisar a lo largo de esta clase, como el DIU, por ejemplo, que viene del levonorgestrel, que justamente ya comentamos arriba un poco, que es el DIU Mirena, por ejemplo. Y el mecanismo es que pues depende mucho del componente que estamos hablando para hablar o para comentar un poco de qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, los que contienen estrógenos pues disminuye, hace una depresión de la FSH, lo cual disminuye el desarrollo folicular. También hace una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo.
mientras que las progestinas inhiben el pico de la LH, lo cual bloquea la ovulación, también hace cambios cervicales y endometriales, y pues ahí también varía mucho la aplicación, la cantidad y todo esto que conforma la farmacología. Y los que tienen progestina, por ejemplo, pues estos va a depender de la dosis para hablar de sus efectos adversos. En general, estos fármacos tienen interacciones importantes con fármacos inductores de la CYP3A4, la rinfampicina, anticonvulsivos, hierba de San Juan, por ejemplo, que luego lo consumen mucho, y también con los antibióticos. Las contraindicaciones en general, las absolutas es que tenga migraña con aura, sea paciente con tabaquismo mayor de 35 años, historia de trombosis venosa, lupus, de anticuerpos antifosfolipídicos, también en pacientes con cáncer de mama vigente, pacientes con hipertensión descontrolada, sobre todo que manejen una tensión mayor de 160/100. Y relativas, donde podríamos pensar en administrarlo, pues es lactancia menor de 6 semanas, pacientes con diabetes mellitus con daño microvascular. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como personal de enfermería? Valoración de los factores de riesgo. Hay que hacer una historia clínica completa antes de decidir por uno de estos fármacos. También explicar los signos de alarma, que pues ahí tendríamos que estar revisando cuáles son los que podría pues ahí intervenir un poco con nuestro tratamiento, el seguimiento, la educación, la supervisión y sobre todo pues que la paciente en este caso esté comprometida. Y tenemos uno de los primeros fármacos que es estrógeno con progestina, que estos fármacos justamente hacen supresión de la ovulación. Estos vienen de 21 y 28 tabletas. Los de 21 pues se toman uno diario y descansa 7, donde ocurre un sangrado por la deprivación. Mientras que las que tengan 28 tabletas, justamente estamos hablando de que 21 días va a tomar la tableta que contiene el principio activo y 7 días toma placebos. Igual, ocurre lo mismo que el sangrado por deprivación. Lo único diferente de 28 a 21 tabletas es que la de 28 no pierde este hábito diario de estar tomando el fármaco. Y aquí pues hay una retroalimentación negativa que ya comentamos al inicio sobre la FSH, y esto pues justamente hace que pues no exista la ovulación, y tenemos la otra parte que también puede ser la progestina, que lo que hace es inhibir el pico de la LH, y lo que hace es que se espesa más el moco cervical, y por eso pues tenemos como doble efecto, ¿no? Uno que no hace la ovulación y el otro que aumenta el moco cervical de la paciente. Y ahí le vamos indicando un poco de cuáles son los cuidados, dónde no, dónde sí y sucesivamente. Tenemos el otro que es la progestina. La progestina también pueden venir en tabletas grajeas o podemos hablar también de otras presentaciones. Esto donde trabaja es la implantación. Mantiene concentraciones plasmáticas constantes y bajas, lo cual inhibe de manera sostenida la ovulación y engrosa el moco cervical. En las tabletas, pues depende, ¿no? Son mensuales por lo general, y entonces ahí estamos hablando de que, pues ahí vamos revisando un poco en qué tipo de pacientes, porque también tenemos otros como el implante, y el implante, pues, hace el trabajo por 3 a 5 años. Y entonces tenemos estos. Tengo los de estradiol. Los de estradiol, pues generalmente se combinan, no, a veces no vienen solos, se puede combinar estradiol, valerato y enantato de noretistesterona, lo cual el estradiol hace una, pues, secreción lenta y suprime de forma sostenida la FSH, mientras que el enantato lo que hace es, pues en sí la progestina inhibe el pico de LH, y ya sabemos que esta pues engrosa el moco cervical. Estos normalmente se deben de aplicar con la aguja amarilla, que es de 25 por 32 o 20 por 32, que también podemos encontrarla, a veces varía un poco,
sobre todo porque estos fármacos son más aceitosos. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar revisando con nuestro paciente, ¿no? Y tenemos el estradiol con medroxiprogesterona, lo que hace es inhibir la maduración folicular. Estos, pues justamente, igual que los anteriores, hacen una supresión de la FSH y inhibe el pico de la LH. Por eso tenemos como dos funciones, ¿no? Una, que no existe una maduración folicular, no hay óvulo, y el otra es donde hacemos más espeso el moco cervical. Y estas pues son de elección, ¿no? Para mujeres en edad fértil, con vida sexual activa, nuligestas o multíparas. También se puede usar en mujeres con poscesárea, posaborto, periodo intergenésico aún cuando el uso del estrógeno está contraindicado. Los efectos adversos pues hay variados, como en todos los demás, pues justamente vemos que hay cefaleas, algunos pueden producir cloasma, manchado intermenstrual, vómito y justamente pues es lo que debemos de advertir a nuestros pacientes para que pues también no dejen el tratamiento. Y tenemos también los parches, que los parches pues justamente se aplican sobre la piel. Aquí son transdérmicos y hay una liberación baja y estable de progestina. En este caso lo que va a hacer es inhibir la ovulación. También pueden venir individuales que liberan en promedio 30 microgramos diarios de levonorgestrel. Y estas pues ya son tópicas, por eso digamos que hay una administración a dosis baja y de forma estable, siempre y cuando se aplique correctamente y se esté cambiando puntualmente, ¿no? Dependiendo de ahí qué es lo que hace. Algo que debemos de recordar es que estos pueden ocasionar variaciones metabólicas, disminuir las variaciones metabólicas, por lo cual pues hay que tener precaución al momento de usarlos. Y tenemos los implantes subdérmicos que ya comentamos arriba un poco, que justamente mantienen las concentraciones plasmáticas constantes y bajas, lo cual inhibe de manera sostenida la ovulación. Y estos se pueden cambiar cada 3 a 5 años. O sea que durante este periodo hay esa liberación como tal de las hormonas y hay estos cambios que pues justamente nos interesa. Estos, antes de usarlos, hay que revisar que nuestra paciente pues tenga un IMC un poco estable, ya que si hablamos de IMC altos, estos normalmente hacen que la mujer gane peso. Y entonces ahí es donde pues debemos de tener un control con la dieta, con la actividad física y todo lo demás para poder evitar todos los efectos adversos que puede estar generando este principio activo. Y tenemos la pastilla de emergencia, que la pastilla de emergencia lo único que hace es retrasa o inhibe la fecundación. ¿Sale? Entonces, si ya hay como tal un embarazo ya implantado, no va a hacer nada. Este depende mucho de qué principio activo tiene. Tenemos los que son levonorgestrel de 1,5 miligramos y estos funcionan dentro de las 72 horas, pero existe otro tipo como el acetato de ulipristol que son de 30 miligramos y puede usarse, digamos, dentro de las 120 horas, más o menos en 5 días, pero esto va a variar mucho o la eficacia depende mucho del tiempo en el cual ha transcurrido, el momento del ciclo menstrual que se encuentre la mujer para poder utilizarlo. Y estas no se deben de utilizar pues más de 2 veces al año, de preferencia una vez al año y ya, porque también puede traer repercusiones para la mujer y es ahí donde tenemos que advertirle que pues no se debe de usar constantemente. Y estos pues ya va a depender mucho del tipo de pastilla, pero normalmente la dosis, si es 1,5 se toma dentro de las primeras 72 horas y es una dosis única. Pero si vienen dos pastillas, quiere decir que cada una viene de 0,75 microgramos, pues se toma una pastilla dentro de estas horas y a las 12 horas posterior, dentro de un lapso de 72, se toma la siguiente. Y esto justamente pues inhibe la fecundación, inhibe un embarazo, pero no es al 100%, es un 99,999%, entonces siempre hay riesgo de pues que cambie, ¿no? Tenemos un caso clínico. Se encuentra en su centro de salud y llega paciente femenina de 30 años de edad para iniciar tratamiento anticonceptivo.
en la historia clínica se encuentra con infección gastrointestinal actual, bajo tratamiento de amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas, y refiere alergias a la warfarina. En la exploración física encontramos TEA de 100 sobre 78, cardíaca de 80 y respiratoria de 19. Tiene un peso de 46 y una talla de 1,5 metros. Entonces, ¿cuál es el método ideal para esta paciente? Analizando toda la información anterior, comenten cuál sería el fármaco ideal que sugeriríamos para esta paciente. Y pues bueno, hasta aquí terminamos el tema. Espero que estos minutos que compartimos les haya servido para identificar las características farmacológicas de estos fármacos, de estos principios activos de tipo hormonales para la anticoncepción. Y nos vemos en un siguiente video.